les venimos a hablar sobre el efecto invernadero. Nuestros integrantes son Steven, Emerson, Russell, Denny y Joaquín. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un efecto de calentamiento similar al que ocurre en el invernadero con una elevación de la temperatura. Es importante tener en cuenta que el efecto invernadero es esencial para el clima de la Tierra. El problema radica en la contaminación, ya que es una situación de equilibrio. La cantidad de energía que llega al planeta por la radiación solar se compensa por la cantidad de energía radiada al espacio, por lo tanto la temperatura terrestre se mantiene constante. Entre ese conjunto de importantes cambios que el citado fenómeno original en el clima y por lo tanto en nuestro entorno se encuentran algunos tan relevantes e importantes como el deshielo de las casquetes polares, un hecho en lo que trae consigo un notable aumento del nivel del mar que podría llevar a inundar ciudades y poblaciones. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano debido a la cantidad humana. Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar observado en un invernadero. ¿Cómo se desarrolla el efecto invernadero? El efecto invernadero se produce de forma natural en la Tierra para proporcionar una temperatura media y que la vida haya podido evolucionar hasta lo que conocemos hoy en día. El efecto invernadero se produce por dos causas: causas naturales y causas artificiales. Estas últimas son en las que podemos colaborar. Algunos de los pequeños cambios que podremos realizar en nuestro día a día y colaborar con el medio ambiente son: usar el transporte público. El transporte público permite que un gran grupo de personas pueda desplazarse sin necesidad de emitir más gases que los que el metro, el tren o el bus envían. Si todos nos movemos en coche o en moto, aumentamos muchísimo estos gases, contribuyendo así al efecto invernadero. Usar bicicleta para moverse por la ciudad es también una idea perfecta para el medio ambiente, además para tu salud. Separa la basura. Aprender a reciclar es básico para conseguir reducir al máximo de los gases que se generan con la quema de la basura. Se separa el plástico, el cartón, el vidrio y los alimentos orgánicos permiten que se pueda dar una nueva vida en esos productos. Optar por los alimentos ecológicos en lugar de los convencionales también es una buena manera de colaborar con un tipo de agricultura que no use pesticidas ni productos que no dañen nuestra atmósfera. ¿Cuáles son los gases del efecto invernadero? ¿Cuáles son las causas que provoca el efecto invernadero? Causas naturales. Hay algunos gases que se emiten de forma natural en nuestro planeta y que producen este efecto invernadero. Este tipo de emisiones son las que hasta ahora nos han ayudado a poder vivir apaciblemente en nuestro planeta, consiguiendo un ambiente térmico óptimo para la vida de todo nuestro ecosistema. Son causas en las que nos ha intervenido el hombre en ninguna de ellas y que contribuyen a mantener el clima en un estado óptimo para desarrollarse en el planeta. Estos gases proceden de la actividad de los volcanes, la evaporación del agua oceánica, el metano, el dióxido de carbono, y esas son todas las causas naturales. Ahora vamos a ir con las causas artificiales. Si solo hubiera causas naturales de este efecto atmosférico, el futuro de la Tierra no correría peligro, pero la actividad humana ha hecho que aparezcan estas emisiones a nuestra atmósfera que también son responsables del efecto invernadero. Entre ellas destacamos las siguientes: deforestación. La deforestación es que aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, y también tenemos el cultivo de tierra. Los productos y métodos que suelen usarse actualmente para el cultivo de los campos también emiten gases de efecto invernadero. Carbón, petróleo y gasolina son los principales productos usados para la autominación tecnológica, y los tres, al consumirse, emiten grandes cantidades de gases nocivos. En la industrialización, los gases se emiten debido a la actividad industrial, también producen el efecto invernadero. Aparatos eléctricos, los electrodomésticos que tenemos en la casa, los productos de limpieza, la laca, los aerosoles, entre muchos otros, emiten diariamente gases de este efecto en nuestra atmósfera. De ahí la importancia de desconectar todos los aparatos eléctricos cuando no se use. Les voy a hablar sobre qué pasaría si dejamos de emitir gases de efecto invernadero el día de hoy. ¿Qué pasaría si volviéramos al clima que teníamos antes?
nuestros antepasados, no una vez que liberamos el dióxido de carbono atrapado en el combustible fósil que quemamos, se mueve a través de la atmósfera, los océanos, la tierra, las plantas y los animales de todos los planetas. El dióxido de carbono liberamos permanece en la atmósfera hasta que después de varios miles regresan a las rocas de cuales a través, por el ejemplo, de la forma carbonato contenido en las conchas de los animales marítimos cuando ésta se asiente en la forma marina. El contexto de una vida humana, entonces el dióxido de carbono se emite libre y básica por siempre, al menos que nosotros mismos lo removamos, aunque dejemos de emitir gases de efecto invernadero. Hoy no es el fin del calentamiento global. Después de 40 años más, el clima se estabilizará una temperatura más alta que la generación anterior. Ese retraso existe porque el dióxido de carbono, además del calentar el aire, también calienta más enormemente de los océanos. También que al calentar el aire, por lo que se necesita tiempo, ya que se encuentra en la atmósfera, aunque dejamos de producir gases de efecto invernadero. Hoy todavía tendríamos que calentar nuestros mares para que varias décadas más, es decir, que el ejemplo de que el hielo polar que ya se está derritiendo, siga derritiéndose y todavía se derrita más. Eso lo llamamos calentamiento comprometido y se estima que sumaría el 0.6 grados Celsius más a la temperatura promedio global. Hablar sobre qué sucedería si el efecto invernadero aumentara. La temperatura de los océanos aumentara. Como consecuencia del calentamiento global, los seres humanos y el desarrollo de sus actividades, tanto naturales como artificiales, emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, en forma constante, en especial desde el pleno desarrollo de la revolución industrial hasta nuestros días. El dióxido de carbono, el CO2, es un gas compuesto que en conjunto con otros gases de la atmósfera de nuestro planeta provocan el efecto invernadero. Este efecto consta de un proceso en que la combustión de dichos gases retienen parte de energía de la Tierra, que emite luego de recibir el calor de la radiación solar. El efecto invernadero. El cambio climático está dado por la modificación de factores atmosféricos y fisiofísicos. Algunos gases encontrados en la atmósfera regulan el clima debido a que absorben y retienen el calor del sol, de tal forma que un aumento o disminución en su concentración es determinante para que la temperatura incremente. Algunos de estos gases son conocidos como gases de efecto invernadero, y entre ellos está el carbono, óxido de nitrógeno, ozono, metano. Estos gases naturalmente se encuentran en la atmósfera. Sin embargo, algunas actividades humanas como la agricultura extensiva, la deforestación y el uso excesivo de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel han promovido la generación y liberación de estos gases en grandes cantidades.